Bien, vamos a hacer este vídeo de tiro parabólico. Es un problema que dice así. Un artefacto dispara un proyectil con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. A 50 metros de este artefacto hay un muro de 12 metros de altura. ¿Pasará el proyectil el muro? Y en el caso de que lo pase, ¿a qué distancia caerá del muro? Bien, pues es un problema de tiro parabólico. En el tiro parabólico hay una composición de movimientos. Hay un movimiento claramente en el eje X, pero también a la vez de que hay un movimiento en este eje, en el eje X, mi proyectil va a subir y va a bajar. Entonces tenemos dos tipos de movimientos distintos. Uno que será un movimiento rectilíneo y uniforme, que es el que va en el eje X, y un movimiento que tiene aceleración, que será el movimiento vertical, y tendrá una aceleración que será igual a la fuerza de la gravedad. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio? Pues leer muy bien el enunciado, plantarnos un croquis, plantarnos un dibujo. El dibujo nos ayudará a entender mejor el problema y a ver mejor qué tipo de movimiento es. Pasar las medidas al sistema internacional. Tengo la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo, está en el sistema internacional, la distancia 50 metros también. Y también deciros que el ángulo de tiro es de 40 grados. Bien, pues una vez que ya tengo hecho el croquis y todo pasado al sistema internacional, lo que tengo que hacer es descomponer el vector velocidad inicial en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Y de ahí tendré dos velocidades iniciales. Una velocidad inicial en el eje X y una velocidad inicial en el eje Y. Bien, hemos dicho que alfa era de 40 grados, que el ángulo era de 40 grados. Bien, pues para descomponer este vector y proyectarlo en el eje X, esto me quedará una cosa tal que así. A mí lo que me piden es esto, la proyección de este vector en el eje X. Y la proyección de este vector en el eje X, esto sería el cateto adyacente, pues sería coseno de alfa, que es coseno de 45, por la velocidad inicial. La velocidad inicial es 30 metros por segundo. Haciendo esta operación tengo la velocidad inicial en el eje X. Y ahora vamos a calcular la velocidad inicial en el eje Y. Entonces tengo que proyectar este vector, el vector velocidad inicial, en el eje Y. Y a mí me pedirán esta proyección, que es la misma que esta. O sea, esta es exactamente la misma que la de la derecha. Este es el cateto opuesto, y me quedará que la velocidad inicial en el eje Y será igual a seno de alfa, seno de 40, aquí he puesto 45 pero es 40, no sé por qué he puesto 45, por la velocidad inicial. La velocidad inicial es 30. Cogemos nuestra calculadora, hacemos esa operación y nos tiene que dar, yo la tengo hecha por aquí, me da que la velocidad inicial en el eje X va a ser de 22,9 metros por segundo. Y la velocidad inicial en el eje Y es de 19,2 metros por segundo. Bien, pues ya tenemos hecho, ya hemos descompuesto la velocidad inicial en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Ahora vamos a plantar todas las fórmulas que se utilizan en este tipo de problemas. Bien, pues plantamos las fórmulas del movimiento vertical y plantamos la fórmula del movimiento en el eje X. Bien, una vez que yo tengo plantadas estas dos fórmulas, estas van a ser mis herramientas. Estas van a ser mi llave inglesa, mi destornillador, y con estas herramientas tengo que resolver este problema. Bien, me dice que si a 50 metros que hay un muro de 12 metros de altura, si el proyectil va a pasar por arriba.
Bien, pues yo tengo que calcular cuánto tiempo va a tardar el proyectil en estar a 50 metros, ¿vale? Tengo que calcular qué tiempo va a pasar para que el proyectil esté en esta vertical. No sé a qué altura va a estar, pero tiene que estar en esta vertical. Pues vamos a calcular el tiempo en el que el proyectil esté ahí. Para eso usamos esta ecuación. Y tengo que 50, que es x, ¿vale? La distancia, 50 es igual a la distancia inicial. Si partimos desde aquí, esta será la distancia inicial, 0, más la velocidad inicial en el eje x, que hemos dicho que es 22,9, por el tiempo. Y el tiempo, pues, es precisamente lo que queremos saber. T, pues, 22,9 t. De aquí se despejo, tengo que el tiempo será 50 partido 22,9. Si hacemos esta operación con la calculadora, yo la tengo hecho por aquí, pues nos tiene que dar 2,1 segundos. Bien, ¿qué me dice este 2,1 segundos? Pues este 2,1 segundos me dice que el proyectil va a tardar en llegar a esta posición 2,1 segundos. Ahora tengo que identificar que vale, que ya sé que está aquí, pero ¿a qué altura va a estar? Pues este dato se lo enchufamos a esta ecuación y me dará la altura a la que está el proyectil. Pues la altura será I, que no va a ser, igual a la altura inicial, mi artefacto está a la altura inicial de 0, más la velocidad inicial en el eje Y, que es 19,2, por el tiempo, que es 2,1, menos un medio de la gravedad, que es 9,8, por el tiempo al cuadrado, 2,1 al cuadrado. Bien, antes de hacer nada, yo siempre aquí hago un truquito, quien quiera hacerlo, quien no, es libre. No me gusta trabajar con un medio de la gravedad, yo esto lo suelo borrar y pongo 4,9 directamente. Y me quito ese un medio que para mí es desagradable. Para mí, quien no, pues deja un medio por la gravedad, ¿vale? Si hacemos esta operación, cogemos nuestra calculadora y hacemos eso, nos tiene que dar 18,7 metros. Bien, pues ya sé lo que tarda el proyectil en llegar aquí y la altura a la que va a estar el proyectil. El proyectil va a estar por aquí y esa altura es de 18,7 metros. Bien, pues podemos ver claramente que el proyectil va a salvar el obstáculo. Ahora tenemos que ver dónde va a caer el proyectil. Bien, pues vamos ahora a calcular dónde va a caer el proyectil. Bien, para calcular dónde va a caer el proyectil, o para calcular siempre la distancia máxima, el alcance máximo de algo, yo siempre impongo la misma condición. Yo tengo que imponer la condición de que la altura en este punto va a ser 0. O sea, I va a ser 0. Sabiendo que I aquí va a ser 0, porque está a la misma altura, podré calcular el tiempo. Y una vez que yo sepa cuál es el tiempo en el que el artefacto va a estar a la altura 0, se lo enchufaré a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme y me dirá cuánto de lejos va a caer. Bien, pues como he dicho antes, yo impongo de que la altura del proyectil cuando choque en el suelo evidentemente será 0. Eso es impepinable. Y continúo con la ecuación. La altura inicial, el artefacto está en la altura inicial de 0 también, más la velocidad inicial en el eje Y, que es 19,2, por el tiempo, que no lo sé, es lo que quiero, menos, y en vez de poner un medio de G, vamos a poner 4,9, ¿vale?
Vuelvo a repetir que es manía mía. Que el que diga, no, es que a mí me gusta llevar arrastrando el 1,5. Bueno, pues que lo lleve arrastrando. Yo no, yo quiero 4,9. Por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado, pues no lo sé. Tengo una ecuación también muy sencillita. Voy a pasar todo a la derecha y me quedará 4,9t al cuadrado menos 19,2t es igual a 0. Podemos sacar factor común t y tendré t que multiplica a 4,9t menos 19,2. Todo ello es igual a 0. De aquí tengo dos soluciones, o que t es igual a 0. Evidentemente esto no puede ser, porque el tiempo para que el proyectil llegue aquí es imposible que sea 0, por lo menos en este universo. O podemos tener otra solución que nos dice que 4,9t menos 19,2 es igual a 0, de donde t es igual a 19,2 partido de 4,9. Y esto nos dará un tiempo de 3,91 segundos. Bien, pues ese es el tiempo que tardará el proyectil desde que sale de mi artefacto hasta que llega al suelo. Bien, pero a mí no me pregunta cuánto tiempo va a tardar, a mí me pregunta cuál va a ser la distancia. Pues el tiempo se lo enchufo a la fórmula de la distancia y me queda que la distancia será al espacio inicial, que es 0, más la velocidad inicial en x, que es 22,9, por el tiempo que antes he calculado, que es 3,91. 3,91. Si hago esta multiplicación, me dará que la distancia es de 89 metros. ¿Vale? Esa será la distancia total, 89 metros. El problema me dice a qué distancia de la base del muro va a caer el proyectil. Pues, si el muro está a 50 metros, o sea, si la distancia total será 89 metros y el muro está a 50, pues se lo resto. Y me quedará 39 metros. Quiere decir que desde el muro hasta donde cae el artefacto hay 39 metros.